Con el Dios de pactos y comenzamos a mirar el pacto que Dios hizo con Abraham, leyendo en Jeremías, y salimos a viaje con Abraham cuando Dios le llama. Enseguida hablamos de lo que es un pacto. Dijimos que es un acuerdo, es solamente repasando lo que estudiamos la semana pasada. Pero entendimos que en el sentido bíblico un pacto es mucho más o muchísimo más que un simple contrato entre dos personas. También miramos cómo mucha gente lee la Biblia comenzando con el Nuevo Testamento y después queremos ir al Antiguo y quizás no lo entendamos. Entonces la forma de que podemos leer la Biblia mirándolo como la palabra de Dios y comenzando desde Génesis. Y hablaba un poco de la explicación por qué miramos y aconsejamos que se comience a leer en Juan, pero para entender mejor lo que Dios quiere hacer, entonces miramos desde el Antiguo Testamento y dijimos que la importancia es conocer y entender el plan que Dios obra en nuestras vidas a través de tiempo. Él no obra en nuestras vidas de la noche a la mañana, sino que Él es un Dios de planes, de estrategias. Y la mayor parte de la gente, el 80% de la gente no piensa de esa forma. El 20% y quizás mucho menos son gente que le gusta planificar, pensar las cosas. Entonces el 80% abre la boca y habla sin pensar. Pero es algo que viene natural y no para rebajar a nadie, pero es nuestra naturaleza. Y alguien ha dicho que la lógica es el lenguaje de Dios. La lógica es el lenguaje de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque desde Génesis 1:1 dijo que Dios crió el cielo y la tierra, ¿verdad? Y enseguida miramos que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya tenía un plan desarrollando. Entonces Dios obra en nuestras vidas a través del tiempo y nos provee un panorama de lo que está sucediendo, lo que quiere suceder, cuando miramos que esto todo va revelándonos quién es Dios. Yo todavía no le conozco en su totalidad y tengo muchos años caminando con Él, pero cada día estoy descubriendo más y más de Él. Entonces miramos que a través de la Biblia Él quiere que entendamos más y más. Entonces esta mañana o esta tarde vamos a mirar el segundo mensaje o enseñanza y le hemos intitulado Llamado por Dios. Y una vez más vamos a estar mirando a Abraham, llamado por Dios en Hebreos 11:8. Si gusta estar de pie conmigo, voy a leer solamente un verso. Usted conoce lo que es Hebreos 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 amenes. A ver, ¿usted conoce lo que es Hebreos 11? Hebreos 11 es un capítulo muy bello, muy animador, muy relevante para nuestra vida en los días que vivimos. Y dice el verso 8 solamente, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sé si lo pueda memorizar esta tarde usted. Sencillamente, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta tu palabra. Te damos gracias por tu pueblo que está en tu casa, que hemos venido con el solo propósito de levantar tu nombre en alto, de estar en tu presencia, oh Dios, exaltarte y también escuchar tu palabra para nuestro diario vivir, para un acercamiento más, para una madurez más firme en ti, Señor. Queremos ser como tú quieres que seamos, santos, un pueblo que camina contigo, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de pactos, el Dios que quiere caminar con nosotros.
Bendice esta tu palabra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando miramos la historia de Abraham, hay mucho que podemos aprender, podemos decir de ello. Y miramos quién fue este varón llamado Abraham y cómo él fue levantado de parte de Dios, porque Dios quería iniciar una nación para él. Él quería un pueblo que se dedicara totalmente a él, un pueblo que le amara, le sirviera, un pueblo que fuera diferente del resto del mundo. Y usted conoce la historia que de un nada, así como comenzó el mundo, Dios, así comenzó una nación. Y miramos que Abraham fue llamado, y dice lo que la escritura que leímos, que él salió sin saber a dónde iba. Entonces, el bosquejo o el terreno que voy a cubrir es todo esto que está aquí arriba. De modo que no voy a poder cubrir en 20, 30, 40 minutos todo ello. Solamente vamos a mirar un vistazo breve de lo que es. Comenzando desde el primer capítulo al 11, miramos cómo Dios, en grandes rasgos, en 11 capítulos, nos demuestra cómo crió al mundo. Pero ya del capítulo 11 en adelante miramos cómo Él comenzó a criar una nación para Él. Y en estos capítulos, que solamente vamos a llegar hasta del 11 al 17, vamos a mirar estas cosas. Y como dije, aunque no las repasemos todas, vamos a entender que llamado por Dios, y el propósito es que sencillamente entendamos la vida de Abraham, aún antes de que Dios le llamase, y qué fue lo que Dios le prometió. Usted quizás entienda ya la promesa del Señor, pero más a fondo vamos a mirar cómo afecta esto nuestro caminar diario. Entonces decimos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y en esas pocas palabras, wow, Abraham, siendo llamado, obedeció. Iglesia, nosotros hemos sido llamados. ¿Y nos toca qué? Obedecer. Wow, vamos bien, vamos muy bien. Entonces, miramos la descendencia de Abraham, de dónde viene él y cómo Dios obra. Y la presentación no está saliendo como la preparé porque el equipo no se presta para ello. Entonces vamos a mirar todo esto y le sirve que se vaya adelantando un poquito si es que está tomando notas. Pero ¿cómo es que Dios obró? ¿Cómo fue el llamamiento a Abraham? ¿Cuáles fueron sus palabras? Entonces miramos que lo primero que hacemos en la vida de Abraham, de dónde salió y cuáles fueron las palabras que le dice. Porque la historia de Abraham, al desarrollarse, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Pero quizás vamos a descubrir algunas cosas que no sabíamos en esta tarde. Dios le dice que salga de su pueblo, de su tierra y de su parentela. ¿Y obedeció a Abraham? Bueno, en el libro, el capítulo 11 de Hebreos nos dice que obedeció. Pero si Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿quién fue con Abraham? Como que no dejó la parentela, ¿no? Bueno, se tenía que traer su esposa, creo yo. ¿Están de acuerdo? Se tenía que traerse a su esposa. Pero le dijo Dios, sal, deja tu parentela. Y miramos que, pues nomás no. Cuando la historia nos dice que salió de Ur, venía con su padre y otros familiares, rápidamente se trasladaron. Ustedes miraron el mapa la semana pasada y creo lo traigo aquí también. Salió aquí de Ur de los Caldeos y en este otro mapa miramos el viaje. Déjenme ver si no lo apago. Subió para arriba de
Mesopotamia, de Babilonia, al norte, y toda esta costa que usted mira aquí, este es Israel, lo que ahora es Israel. Pero en el viaje que salieron de aquí de Ur, fueron y se estancaron en Harán. Allí en Harán murió el padre de Abraham. Enseguida Dios, dice la Biblia, que lo trasladó y caminó toda esta tierra. Y en este transcurso de viajar, Dios le iba diciendo, esta es la tierra, esto es lo que yo te he prometido, esto es lo que va a recibir tu descendencia. Déjame ir para atrás un poquito. Entonces, dice que Taré decidió mudarse a Canaán. Taré era el padre de Abraham. ¿Y por qué es importante? Porque Dios ya le había dicho a Abraham que saliese y dejase la parentela, pero aquí veamos que viaja con ellos. Génesis 12:1, Jehová había dicho ya. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban está delante del Sanedrín, está defendiendo lo que él cree, él les dice estas palabras, es decir, antes que llegara Abraham a Harán, Dios ya le había dicho. Y en Harán miramos que otra vez, en el capítulo 7 una vez más dice, de allí, ya cuando murió su padre, Dios le trasladó, Dios le llevó. ¿Por qué es importante? Porque ahora miramos que Abraham comienza a obedecer, comienza a caminar con este Dios que hace pactos. Entonces había puesto este mapa de la familia para que mirasen cómo es que los descendientes o de dónde viene Abraham, su padre Taré, Abraham y Sara. Ustedes saben que Abraham y Sara tenían el mismo papá. Entonces después de ahí viene a Isaac con Rebeca, pero todos estos parientes que viajaron con Abraham, es importante entender. Cuando miramos el pueblo natal de Abraham, tanto en Ur como en Harán eran centros religiosos de mucho politeísmo e idolatría. Entienda que los dioses de esta gente, de donde venía Abraham, los dioses eran el agua, el cielo, la tierra, el aire, porque ellos creían que estas cosas habían creado el universo. Ellos no sabían lo que usted y yo sabemos, que Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios crió. En Harán también adoraban la luna, que es este. Ahora, si usted se fija, que hoy en día el islamismo adora lo que es la luna, tienen este ícono de lo que es ellos, entonces no es una casualidad que esto sea una vida para ellos, una forma de adorar. Lo cual nos está diciendo que todavía existen tantas cosas que estorban para que el pueblo conozca quién es Dios. Entonces, para comenzar, miramos las promesas del pacto, y quiero decir que estas promesas, como hemos dicho anteriormente, tienen compromisos. Estas promesas tienen compromisos, y aquí estamos mirando que Dios le dice que le va a bendecir en las bendiciones personales, universales, va a tener herencia física, eternal, y todo esto se le dio al principio a Abraham, pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Una vez más, la diapositiva no hace lo que yo le quería que hiciera para que usted mirara cómo se iba desarrollando. Pero lo importante es que aquí miramos que el compromiso de Dios es dar estas cosas a Abraham. El compromiso de Abraham es responder con fe, responder con obediencia y obedecer a la señal del pacto. Ahorita vamos para allá. Entonces, en pocas palabras, estas son todas las promesas, pero no son todas, ¿entiende? Porque no hay lugar para poner toda la lista de las bendiciones. Yo le pudiera dar las escrituras para que usted vaya a casa y usted pueda leer cada palabra donde Dios le está prometiendo bendiciones a Abraham. Entonces, este pacto tiene grandes promesas y grandes compromisos. Lo bonito es que Abraham obedeció a Dios,
cuando él oyó las bendiciones que Dios tenía para él, lo que él hizo fue hacer un altar, levantar un altar de agradecimiento. Eso lo tiene ahí en el capítulo 12. Y fíjese que ahorita ya miramos que Abraham comienza a cambiar. Es decir, en la tierra de Abraham, como miramos, levantaban altares, adoraban, daban ofrendas, sacrificios, pero ahora el altar de Abraham es diferente. Lo cual nos está diciendo a nosotros que debemos entender que nuestro altar, nuestra adoración debe ser diferente. Diferente al ambiente que nos rodea, diferente al ambiente que le rodeaba a Abraham, aún diferente de lo que su familia adoraba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que nuestra familia no conoce de Dios, no adora a Dios, pero eso no quita nuestra obligación y responsabilidad de ser verdaderos adoradores? No quita nuestra obligación de rendirle al Señor toda nuestra alabanza, nuestra gratitud. Entonces, así como Abraham levanta altar, así también nosotros tenemos esta responsabilidad de obedecer y levantar, porque nos podemos levantar un altar, porque nos podemos preguntar, ¿cumplió Dios con Abraham? Claro que sí. Y todavía está cumpliendo. Imagínense todos los años que ya murió Abraham, pero Dios sigue realizando sus promesas. Entonces, es importante, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, escribiendo Pablo, que todas estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para ejemplo de nosotros, ejemplo a nosotros, para que nosotros también hagamos como estas personas de gran fe y de gran obediencia, sean ejemplos que nosotros podamos imitar. ¿Tiene sentido? Si estas cosas fueron escritas para nosotros, entonces tenemos por qué y a quién imitar. Un gran ejemplo para nuestra vida. Nosotros siempre debemos entonces de servir y adorar al Dios verdadero. Entonces, ahora vamos a mirar, respondiendo al llamado. Dice, Abraham sale de Harán hacia la tierra de Canaán. Dios le indica que esta le será dada a su descendencia. Y qué bonito que va caminando con Dios y Dios le está prometiendo y Abraham está creyendo. Ahora, miramos o vamos a entender que Abraham también, como usted y yo, vaciló en su fe. Es decir, ay, ¿hasta cuándo, Señor? No voy a entrar mucho en ello. Pero miramos que en primer lugar, en llegando a Canaán, la historia nos dice que en cuanto llegó a Canaán, en cuanto Abraham obedeció a Dios, llega a Canaán y se mete en problemas porque se le acaba la comida. Dice que llegó un gran hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Esperó en Dios, dice, Dios, mi Dios, pues no. Abraham se va a Egipto, donde hay mucha comida. ¿Cómo es esto? Acaba de obedecer a Abraham a Dios, camina con Dios y llega a la tierra prometida. Mire, hermano, cuando usted decide que usted va a obedecer a Dios, le van a venir problemas. Gústenos o no nos guste. Cada vez que nosotros nos proponemos acercarnos a Dios, a conocer más a Dios, a conocer su palabra, caminar con Dios, cada vez que usted decida, cada vez que usted levante un altar y le diga, Señor, aquí estoy, perdóname, estoy listo para entrar otra vez en contrato, en compromiso, van a venir problemas. No hagamos como hizo Abraham, huir a Egipto, porque allá las cosas estaban muy abundantes. Enseguida también, en 2 ocasiones, negó a su esposa. ¿Verdad? Y lo triste es que como que esta herencia se la pasa a su hijo. Bueno, Dios lo salvó de todo eso, ¿verdad? No tenemos tiempo para desglosar todo eso, pero aún cuando fue ante el faraón lo reprendió, lo manda, lo envía de ahí de la tierra. Le dice, vete de aquí. Hermano, hermana, quiero que piense un momento. Nosotros como creyentes
debemos de siempre hablar verdad. El mundo nos está viendo. Este hombre, Faraón, que reprendió a Abraham por haberle mentido. Déjeme decirle que le creyeron a Abraham, que era su hermana y no su esposa, porque creían que Abraham pues hablaba la pura verdad. Y nosotros como creyentes, mucha gente dice, pues, ¿qué no son cristianos? ¿Verdad? Pero lo importante aquí es que nosotros no hagamos que el nombre de Dios sea blasfemado. Yo siempre he dicho que si siempre dices la verdad, no te tienes que preocupar para recordar qué dijiste a aquel hombre, qué dijiste en aquel lugar. ¿Dijiste la verdad? Vas a decir siempre la misma cosa. Pero cuando contamos una verdad a medias acá y otra verdad por acá, ¿y qué le dije al hermano? ¿Qué le dije? ¿Verdad? Ustedes han jugado ese juego que se sienta aquí en la silla y le dice a la hermana una cosa y ella la pasa más adelante y la pasa más adelante. Para cuando da la vuelta, totalmente ha cambiado. Pero si siempre hablamos verdad, lo cual Abraham no lo hizo, pero nos está dando un ejemplo, no tenemos que preocuparnos entonces. Y miramos que vacila en su fe y van a venir momentos en cada una de nuestras vidas. Cuando llegó a Egipto, en Egipto también adoraban al sol, que es la imagen que quise poner ahí, pero como dije, la maquinaria no está funcionando, no nos da respuesta. Porque entre más nos metamos en lugares que no nos conviene, más cosas vamos a mirar que no debemos de mirar. No nos hacen bien, no nos hacen provecho, no nos levantan nuestra fe, no nos ayudan a crecer. Entonces nosotros siempre mirando hacia dónde vamos. Cuando ya salieron de allí, dice que vino un momento cuando entre la parentela que debería de haber dejado, pero no la dejó, hubo problemas. Y esto sucede aún en la iglesia. Somos hermanos, somos familia, hay situaciones que salen las cosas mal. Y lo que nos está dando a entender, como hizo Abraham con Lot. Le dice, Lot, escoge. Algo bello que miramos aquí es que para entonces ya la fe de Abraham estaba creciendo. Para Abraham ya no le importaba si agarraba la tierra buena o la tierra montañosa. Le dijo a su sobrino, tú escoge. Y Abraham pues miró que estaba bien por acá. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta escoger cuando las cosas se miran bien? Las más bonitas, lo más bonito, ¿verdad? Pues es natural, es humano, porque queremos las cosas buenas. Pero en este caso, Abraham le dice y le permite escoger. Lot, tanto como Abraham como Lot, salieron de los faraones de Abimelech, salieron ricos, riquísimos. Ya Dios les estaba aumentando. Y cuando llegaron acá, que los pastores, los criados no podían congeniar, no podían trabajar juntos porque eran muchos los animales, tenían que separarse. Y llegó ese momento de separación. Y lo manda por su lado, Abraham escoge otro lado. Y miramos cómo Dios comienza a bendecir a Abraham. A partir de allí vamos a mirar que Abraham se mudó a Hebrón, en Canaán. Hebrón se convierte en una ciudad, un centro para los patriarcas. Y de ahí también tenemos la palabra de hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Porque de esta ciudad, de este pueblo, nació ahora lo que vino después de la separación. Cuando ya permitió Dios, y yo no malentiendan, pero aparentemente por alguna razón Dios le había dicho, sal de tu parentela, sal de tu pueblo. Tenía razón. Pero y cuando esto sucede, que Dios permite que se separen, ahora miramos cómo abundantemente Abraham comienza a crecer. Y es importante que nosotros también miremos ahora que después de la separación, Dios comienza
a revelar, darle nueva revelación. ¿Cuál fue la nueva revelación? Es que ahora viene Dios a prometerle. Después de que obedeció y se separó de su parentela, viene y le promete que le va a dar un hijo. Conocemos la historia, ¿verdad? Y como decía, no tenemos tanto tiempo para mirarlo todo ello. Pero en cierta ocasión, en el capítulo 15, Dios lo lleva afuera y le dice, mira, cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? Alguien dijo, ¿cuántas estrellas hay? Y otro dice, 50. Sí, hay 50 estrellas porque no se pueden contar. Pero cuenta las estrellas, dice, si las puedes contar, y así será tu descendencia. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando obedecemos a Dios? Dios nos bendice y aquí miramos lo que Dios le está diciendo. Dice en ese capítulo 15 de Génesis, comenzamos con el 2, ahora mire el verso 6, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quisiera tener tiempo para hablar de lo que es la justicia. Nosotros, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Él creyó, como usted y yo, y se nos cuenta para justicia. Enseguida, Dios requiere, o más bien le presenta lo que es la señal, lo que nosotros conocemos, y el Señor le dice la circuncisión de los varones. Todo este transcurso, no cubrimos todo el material, pero para entonces ya estaba Ismael, el hijo de Abraham, pero no de Sara. Y ustedes conocen la historia que había metido la cuchara a la señora Sara, la esposa. Parece que se le acabó la paciencia y normal, como gente natural, ha de haber dicho, pues, es una promesa de Dios. Pero ¿qué sucede aquí? Es que la costumbre, una vez más, de la gente que le rodeaba, la vecindad, en donde estaban, habían aprendido que esto era legítimo. La esposa no podía tener hijos, le traía la criada, le traía a otra persona, y entonces tenían hijos. Y naturalmente Abraham, pues obedeciente a su esposa, hace lo que ella pide, ¿verdad? Pero después de que todo esto está sucediendo, viene el Señor y le recuerda. Porque pasaron varios años, imagínense, nació Ismael, pasaron años de que Abraham ya no escuchaba de Dios y por supuesto es fácil imaginarse, bueno, se cansaron de esperar o él pensó que tenía que ayudarle a Dios, ¿entiende? Pero Dios viene y le dice, no, porque Abraham aún llegó a pensar, que dijo estas palabras, ojalá Ismael viviere delante de Jehová. En otras palabras, que Dios le dé la bendición a Ismael. Pero Dios había hecho promesa. Dios había hecho una promesa que iba a hacer lo imposible con esta mujer que ya estaba anciana, que no podía su matriz concebir, con este varón que no podía tener hijos. Es Dios, yo me imagino que Él estaba dispuesto a hacer un milagro. Pero sucede que no se le permitió, sino que se adelantó la gente, la carne. Ahora miramos que Dios, cuando viene a platicar otra vez con Abraham, le dice de la señal del pacto, la señal del contrato, la señal del compromiso. Dice, vas a circuncidar todo varón de tu casa, comenzando contigo mismo. Y a esa edad se circuncida Abraham, se circuncida Ismael, más bien circuncidan a Ismael. Y mucha gente piensa que la circuncisión es la manera de agradar a Dios. Si usted ha leído el libro de Hechos, capítulo 15, usted se da cuenta que aún en la iglesia primitiva había gente que demandaban, no, pues si van a ser como los judíos, se tienen que hacer como nosotros. Y mucha gente piensa que nosotros los pentecostales somos los únicos que vamos a ir al cielo. Déjeme decirle que cuando lleguemos allá va a haber bautistas, metodistas, presbiterianos, porque Dios sabe guardar un remanente para Él. Él sabe cómo hacer eso. No me pregunte que cómo Dios lo hace, yo no sé. Pero así como estos judíos pensaban que solamente obedeciendo la ley de Moisés la ley de Abraham, la señal,
se podía ser creyente, miramos que llegó el momento cuando los apóstoles escriben. Nos pareció bien a nosotros. Dice, pero también al Espíritu Santo. Que no pongamos más cargas sobre la gente, sobre el mundo, sobre el pueblo, aún cargas que ni nosotros podemos llevar. El obedecer la ley del Antiguo Testamento es una imposibilidad, porque usted obedece quizás el 99%, pero le va a faltar el 1%. Pero Dios abrió camino para nosotros. Dios hizo camino donde no había camino. Dice en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe es la señal que ahora nosotros tenemos. Y esa señal nos dice la palabra del Señor que está para ser escrita en nuestros corazones. Entienda bien, esa es la señal que Dios quiere en nuestras vidas. Que su ley, su palabra, esté escrita en nuestros corazones para que con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, podamos ahora servir al Señor. Esta señal de su palabra en nuestro corazón es lo que nos mantiene a diario en el camino de Dios y nos mantiene rectos y derechos. Como dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos al Señor como sacrificio vivo, agradable. Esto es lo que Él quiere. Entonces miramos que Dios promete un hijo y da una señal para que el pueblo ahora entienda lo que Dios está pidiendo de ellos. Tengo algunas preguntas que escribí aquí para reflexionar nuestras vidas y no quería presentarlas todas, pero una vez más nuestro proyector no está trabajando bien, nuestra transmisión. Pero las preguntas que nos debe ayudar a pensar en lo que oímos de Abraham, la señal que Dios le da, las demandas que Dios le da, ¿habrá condiciones que Dios demanda de nosotros hoy en día? Si quiere, a ver, son 2, 4, 6, 7 preguntas aquí. Yo no sé cuál de ellas le hable más a usted. ¿Qué condiciones hay? ¿Cuál pacto quiere establecer Dios en estos tiempos con nosotros? ¿Qué le pidió Dios a Abraham que dejara? ¿Qué nos está pidiendo Dios a nosotros que dejemos? ¿Qué promesas le dio Dios a Abraham? ¿Cómo tomaría Abraham la promesa de descendencia ya que Sarai estaba estéril? ¿Tenemos nosotros esas promesas? Esas son para reflexionar. ¿Cómo es que en nuestro caminar, en nuestro andar con el Señor, son mayores que todo lo que el Señor nos pida dejar? En otras palabras, ¿qué le ha prometido Dios a usted individualmente? Y no estamos solamente hablando de individualmente, sino que corporalmente, como iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo? ¿Qué es lo que Dios le promete a su iglesia? ¿Qué cosas tenemos que dejar? Yo creo que lo que ha quedado en el pasado siempre queda en el pasado. Llegarán momentos de recordar, pero el recordatorio es solamente para afirmarnos en lo que sí tenemos. No en lo que teníamos, sino que en lo que Dios quiere hoy en día. ¿Cuáles son las condiciones que Dios demanda? Ay, pero yo no puedo. No puedo pagar mi diezmo, no me alcanza. No puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Hermano, hermana, usted tendrá que decidir qué es lo que va a hacer usted. Usted tiene que sentar prioridades en su vida. ¿Cuáles son las cosas que realmente le importan, por las cuales usted está dispuesto a morir? Deje que eso caiga en su corazón. Para muchos creyentes, desde años atrás, morir para Cristo era fácil. Poner el cuello, que nos quiten la cabeza era fácil. Lo difícil es vivir para Cristo. Cristo quiere que usted viva para Él. Usted recuerda cuando en la cruz del Calvario, a un lado y al otro tenía a aquellos dos ladrones. Y le dijo a uno, hoy
estarás conmigo. Hoy, qué promesa tan linda, tan bella. Si la noche que nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos llevara con Él, la teníamos hecha. Pero no. Y fíjese que han habido personas que han llegado allá y el Señor les dice, todavía no. Tengo trabajo para ti allá abajo. Y si nosotros no hemos subido, todavía estamos aquí, es porque Dios tiene trabajo para nosotros. Y en ese trabajo hay promesas, habrá vacilaciones, habrá sub y baja de nuestra fe. Pero hermano, hermana, Dios siempre es fiel. Dios está con usted, está con su familia, con su matrimonio, con sus hijos. Y Él quiere que usted y yo andemos en esa obediencia. Que le pongamos a Él primero. Ahorita llegamos hasta el capítulo 17 de Génesis. La semana que entra vamos a enterrar a Abraham. Todavía vive. Pero vamos a ver algunas otras cosas en su llamado, en su caminar, lo que Dios quiere establecer. Pero reflexionamos, caminando con este Dios de pacto, ¿cuál fue la reacción de Abraham al edificar aquel altar para Dios? Recuerde que les dije, en su tierra había mucha gente que levantaba altares, diferentes tipos de altares. ¿Cuál es la importancia de un testimonio de verdadera adoración delante de los que no conocen al Señor? Decíamos de hablar verdad todo el tiempo, todo momento. ¿Cuál es el significado para aquella gente que nos rodea? Donde estamos nosotros, a diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde quiera que andemos en la escuela, jóvenes. ¿Cómo es el cristiano un factor de cambio en la sociedad? Es una realidad. Usted y yo somos sal. ¿Y qué hace la sal? Le da sabor. ¿Verdad? La carne asada no sabe igual sin sal. Y nosotros somos la sal de la tierra. Somos los agentes de cambio. Somos los factores que debemos traer cambio. Cambio no solamente a nuestro hogar, nuestra familia, a nuestra vecindad, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, sino que permitir que Dios nos utilice. Alguien ha dicho años atrás, un predicador, un evangelista dice, es menester que prediquemos a Cristo. Y si es necesario, usa tus palabras. ¿Entiende lo que está diciendo? Que predicamos a Cristo con nuestro comportamiento, con lo que hacemos. Pero si es necesario también predicar a Cristo con palabras, también lo podemos hacer. Lo primero, lo primordial es con nuestros hábitos, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportamiento. Esa es la primera predicación que damos. Entonces, dice Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más adelante en ese mismo capítulo dice, bienaventurado eres cuando hablan todo tipo de mal de ti, mintiendo. Que hablen mal de usted y de mí, pero que sea una mentira. Dice, entonces eres bienaventurado. ¿Entiende? Caminando con el Dios de pactos. Cuando Lot y Abraham se separaron, pregunto, ¿tendría algo que ver con el que Lot haya estado en Sodoma con el hecho de que fue llevado esclavo? En otras palabras, recuerde que Lot escogió para dónde ir. Él escogió por acá porque estaba bonita la tierra, porque había mucho terreno y mucho zacate. Y de ahí fue llevado esclavo. El hecho de que escogió ese tipo de terreno, o esa fue su elección, ¿tendría algo que ver eso con el hecho de que fue llevado esclavo?
Yo creo que muchas veces nosotros nos vale la pena reflexionar. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Habrá algo que Dios quiere que yo aprenda? Que yo aprenda. ¿Qué me quiere enseñar Dios? Miramos que Abraham fue a rescatar al otro, no hablé de ello. La última pregunta dice, ¿qué opinas del que Abraham no usara sus habilidades guerreras? Él fue guerrero en esta ocasión, pero ya no salió a la guerra más. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, solamente podemos especular o pensar, imaginarnos, ¿verdad? Cuando miramos todas las victorias que Dios trae a su pueblo Israel a través de los reyes, cuando miramos que con unos pocos cuantos Dios derrotaba a miles, aún en el tiempo de jueces, cuando Dios levantó a Gedeón, de miles y miles solamente quedaron 300 para derrotar al enemigo. Y miramos que Abraham en esta ocasión, Dios le utiliza para liberar a su sobrino y ya no fue más a la guerra. Él no anduvo pensando, oh, yo puedo. Lo que nos dice, creo yo, que cuando es necesario, Dios nos capacita para lo que se necesita hacer. Que yo no puedo, yo no sé, está bien. Ponte en las manos de Dios, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que quiere que tú hagas. Dios al que llama, capacita. Y capacita al que llama. No le hace cuál sea su llamado. Cuál sea el don que Dios ha puesto en usted. Dios es un Dios de compromisos. Y una vez más, Él siempre va a ser fiel en lo que Él quiere que hagamos. ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Cómo se llamó? Isaac. Risa. ¿Quién debía recibir la señal del pacto hecho con Abraham? Todos los varones. Todo varón. Dice la Biblia que en ese día es algo bello mirar cuando Abraham obedece de inmediato lo que Dios le dice. Y es para usted y para mí una bendición que podamos obedecer inmediatamente cuando Dios nos habla. Entonces, esta señal debería ser puesta en cada varón. A la edad de 8 días, a partir de ese momento, cada varón debería ser circuncidado. Y dice, el que no, va a ser rechazado. Se echa fuera. Aún Jesucristo a la edad de 8 días lo llevaron al templo. ¿Recuerda la historia? Entonces, ¿qué es la señal del nuevo pacto? Decíamos que la ley de Dios escrita en nuestros corazones. La ley de Dios es la señal de este nuevo pacto. Podemos decir es la Santa Cena, podemos decir es el Hijo Jesucristo, es el Hijo de Dios Jesucristo, pero la señal viene siendo que su palabra de Dios ahora está inscrita en su corazón para aún vivir de acuerdo a lo que la palabra le enseña. Y es para ello que nos da esa señal en nuestras vidas. Que esta ley ya no está escrita solamente en el libro que cargamos, sino que en nuestra vida diaria, en lo que usted y yo hagamos. Porque Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. Y Él no puede bendecir si usted y yo no caminamos en obediencia. No puede, porque no puede. Así como Dios no puede mentir, Él no puede bendecir si nosotros no caminamos en fe, en obediencia, y le seguimos diciendo, sí Señor, sea hecha tu voluntad, sea lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Hasta aquí vamos a llegar. Doesn't want to shut off. Oh, I forgot the black one. Le voy a invitar, hermano, hermana, si usted tiene necesidad en esta tarde, si usted está enfermo, quisiéramos orar por usted. Si usted necesita oración, yo sé que es algo diferente aquí, está algo reducido, pero queremos tener un tiempo
de reflexión sobre lo que hemos oído, lo que la palabra nos ha dado. Porque creo yo que el Señor nos habla con el propósito no solamente de que entre aquí y salga por acá, sino que aquí se detenga. Y le ofrecemos un tiempo, un momento de pasar aquí al frente. No tiene que hincarse. Si quiere estar de pie, mi esposa y yo vamos a orar por usted. Amoroso Dios.